Gracias, buenos días. Si os digo que vamos a hablar de radiestesia, probablemente muchos de vosotros no sabéis a qué vamos a referirnos. Pero si os digo que vamos a hablar de eso, del péndulo, con toda seguridad que la mayoría habéis oído hablar de ello o lo habéis visto en alguna ocasión. Es uno más de todos esos temas de los que, de una forma, pienso yo, que frívola y superficial, se dice que no son cosas serias, que son tonterías. Vais a ver cómo no es así, como sucedía con el tarot o con la quirología. Veréis que es un tema serio, que merece reflexión, que funciona y que ocupa la atención de personas con una formación más que regular y que llevan muchos años dedicados al tema. Os he traído hoy a un especialista en radiestesia, que es el padre Pilón. El padre Pilón es, además de uno de los parapsicólogos pues de más prestigio y más serios de este país, es vocacionalmente y científicamente, puesto que lo investiga con mucha seriedad, un experto en radiestesia. Lleva muchos años dedicado al tema. ¿Cuántos años, José María? Más de 40. Más de 40 años. Primero, para que a nuestros espectadores no les quede ninguna duda, ¿es una tontería o no? No es ninguna tontería. Es un fenómeno, yo diría que apasionante, que os va a gustar mucho porque incluso hasta puede ser divertido. Puede ser, es un tema serio, pero tiene muchas aplicaciones muy prácticas y es la radiestesia, para que tengáis una idea clara, con una definición muy sencilla, sería el arte o la forma de localizar todas aquellas cosas que realmente existen, pero que no se sabe dónde están. Y eso se localiza a través de un péndulo como este. Este es tuyo, te lo he tomado prestado. Sí, es lo mismo, aquí hay varios. El péndulo es cualquier objeto pesado, yo he traído aquí varios modelos, pero es cualquier objeto pesado, os lo podéis fabricar vosotros mismos, suspendido de una cadenita o de una cuerdecita, de un hilo suficientemente flexible, y esto se utiliza o bien para trabajar sobre el campo, sobre el terreno, en cuyo caso también se puede utilizar una varita. Esta, por ejemplo, es de plástico, se puede hacer de madera, se puede hacer de mil formas, o con unos alambres. Aquí hay otra que lo podéis hacer incluso hasta con una percha de la que tengan vuestras madres en los armarios. Se forman dos varillas en forma de L, la agarráis así y haciéndolo sobre el terreno, pues vais andando y llega un momento en que o la varita se cruzan las dos varitas, o la varita está flexible, se levanta, ahora lo estoy haciendo yo a voluntad, y la lleváis así, cogida por los dedos, y con el péndulo lo mismo, lleváis el péndulo cogido con el dedo índice y el pulgar, y lo sometéis a un balanceo en el sentido de la marcha, y en un momento dado el péndulo empezará a girar. Eso está indicando que posiblemente aquello que buscáis está allí. Y esto lo podéis hacer o bien sobre el terreno, o, mucho más cómodo, lo podéis hacer en un plano. Ya, es decir, se va, por ejemplo, en el caso del campo, uno va a buscar, una de las aplicaciones más frecuentes es localizar corrientes de agua subterránea. Tú vas con el péndulo y simplemente con ese instrumento, por sus movimientos, vas a saber dónde está. Exactamente. El péndulo y la varita. El péndulo y la varita son dos elementos amplificadores, nada más, de un movimiento neuromuscular inconsciente que percibe el radiestesista, el operador, al ponerse en contacto con una alteración del equilibrio, vamos a ver, se llama telúrico, pero para que entendáis bien, el equilibrio que hay en el subsuelo, en la tierra, cuando hay una corriente de agua o un filón metálico, algo que le altera el equilibrio electromagnético que aquello tiene en sí, entonces esto lo capta el radiestesista. El radiestesista no capta agua, lo que capta es el efecto que ese agua produce al circular por debajo de la tierra. Es decir, esto no tiene nada de mágico, no hay ningún espíritu, no hay nada extraño que mueva el péndulo. En absoluto. Es el propio sujeto operador, investigador, el que inconscientemente mueve el neuromuscular, que afecta esa variación vamos a llamarle electromagnética, le afecta a su sistema nervioso, y aquello, por una orden inconsciente del cerebro, hace que se produzca un ente neuromuscular que mueva. Es decir, lo importante no es el aparato, tú lo has dicho además, cualquier objeto un poco pesado con un hilito, con una cadena, ¿vale? Sino que el aparato sensible sería el cerebro o el organismo del sujeto que está buscando. Pero eso quiere decir entonces que la radiestesia está limitada
a personas que tengan esa sensibilidad o no? Bien, está limitada naturalmente. Lo que pasa es que ese número de personas, a mi juicio, es muy amplio, es muy grande. Yo calculo que un 80% de las personas pueden tener capacidades, que si esas capacidades luego, por una preparación o un ejercicio ordenado y un poco sistemático, pueden resultar unos grandes radiestesistas. Ya. ¿Por qué no planteas, José María, para que, puesto que el elemento es muy sencillo, para que los espectadores puedan probar su capacidad? Pues mirad, una cosa muy sencilla es, tenéis el péndulo. Vamos, no sé si es este, déjame quizá este mejor, que se verá mejor en la cámara. Lo tenéis en unas oscilaciones voluntarias y al ponerlo sobre la mano, inmediatamente el péndulo gira. Si lo ponéis sobre el dorso de la mano, entonces cambia de sentido. Esto lo podéis hacer cada uno de vosotros ahora mismo si tenéis a mano alguna forma de pendulito. Y yo se me lo pongo, por ejemplo, sobre esta rodilla, veis que inmediatamente el péndulo gira en sentido negativo, contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque esta rodilla la tengo operada. En cambio, me la pongo en esta y gira al revés, ¿ves? Ya. ¿Y ese código es el mismo para todos o es tuyo? En principio sí. Ahora cada uno de vosotros tendría que haceros vuestro propio código y vuestra propia sistemática. Es bueno que leáis algunos libros o que leáis alguna cosa. Sí, bueno, aquí hay uno, el último libro tuyo sobre el tema. Este es muy sencillo, ¿no? Puede ser práctico, sí. Porque es un poco lo que yo hago. Yo lo cuento sencillamente, creo que está bastante didácticamente hecho, pero lo importante es la práctica y que vosotros mismos os hagáis vuestra forma, vuestro sistema, vuestra metodología. Ahora, normalmente el giro positivo es en sentido de las manillas del reloj y el giro negativo es en sentido Pero, por ejemplo, ¿para qué lo pueden aplicar? Pues, obviamente está señalando la mano, pues bueno, o la palma Pues para, por ejemplo, si a vuestra mamá, vamos a poner un caso, ha perdido las llaves, no sabe dónde tiene las llaves. Entonces podéis hacerlo vosotros o bien os hacéis un planito de la casa y vais pasando. Mejor que si tenéis unas llaves parecidas, que os dejen unas llaves, vuestra mamá, otras llaves que no haya perdido, las tenéis en la mano izquierda como testigo y os dedicáis a pasar el péndulo por el plano y al llegar al sitio donde las llaves están, el pendulito girará, si es que tenéis facultades. Ahora, claro, si es un ejercicio para matricular. Ya. Bueno, es una forma de comenzar. Aquí la idea que tenemos, y al menos la que yo intento transmitir, es que respecto a todos estos temas, vosotros en este caso concreto, debéis huir de la opinión ajena. Yo creo que lo mejor para conocer, para opinar sobre cualquier tema es tratar de profundizarlo, al menos conocerlo suficientemente. Y lo que pasa es que el tema de la radiestesia, como tantos otros, está pendiente de explicación. Es decir, no sabemos cuáles son exactamente los mecanismos, por qué el organismo tiene esa capacidad de captar esas variaciones de energía tan sutiles que hay en el suelo, porque exista una corriente de agua, o en este caso que os proponía el padre Pilón, de localizar las llaves, de localizar un objeto. Ahí ya no sería una cuestión de energía, sino una cuestión de telepatía o de precognición o de evidencia, ¿no? Yo pienso, es una hipótesis, porque como ha dicho el doctor, realmente saber, no sabemos cómo funciona esto. Si se va sobre el terreno, sí, porque eso físicamente se puede de alguna manera probar con aparatos físicos, geofísicos, etcétera, que miden estas variaciones, pero si se trabaja sobre el plano, entonces la cosa es distinta. Muy bien. Y la hipótesis es que esto sería una forma de percepción extrasensorial, algo parecido a la clarividencia, que hace reaccionar los músculos del operador. Bueno, pues ahí tenéis un elemento con el que podéis empezar a investigar, a practicar. Es sencillo, es asequible y los resultados pueden ser tremendos, pueden ser extraordinarios. Perdón, es cuestión de tiempo, de paciencia y de tenacidad. Ya me iréis contando los resultados de vuestra experiencia con el péndulo o con las varillas. Supongo que habrá alguna otra ocasión en la que el padre Pilón volverá aquí para seguir hablando del tema. Hasta entonces.